Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Y el título del mensaje de hoy es El refugio del 2022. El título del mensaje es El refugio del 2022. En ciertas ocasiones, cuando vemos por mucho tiempo, yo me acuerdo de haber visto un documental que allí en Kansas y Oklahoma, dice que ahí es un lugar donde los visitan mucho los tornados, van muy seguido de visita y las casas son totalmente devastadas. Y mucha gente allí fabrica, los habitantes, los pueblerinos de ahí, hacen casitas, pero las hacen subterráneas, lo que nosotros le hemos llamado sótanos acá, o subsuelo para la gente que vive en edificios. Entonces, hacen allí esos refugios donde ellos guardan gran parte de sus bienes y sus cosas que estén allí en un refugio conservadas, porque traducido al español el título de esas casitas por debajo de la tierra, porque cuando vienen los tornados se llevan todo, dice refugio del miedo, se llaman esas casas que están subterráneas. Y ahí, bueno, guardan todas las cosas. Y muchas veces nosotros hemos tenido ese mismo refugio. Y ahora vamos a ver por qué. Yo siempre traigo a memoria a mi abuela, pero en este caso le toca el turno a mi otra abuela, a mi abuela Rosa. Ella ya tenía su casa allá en Nueva Albesia, aquí en el departamento de Colonia. Y ella tenía un mueble, el cual recuerdo de chico de haberme quedado en una ocasión. Y en una ocasión yo le había roto unos muñequitos a mi abuela, cual mi abuelo guardó el secreto y lo guardamos ambos hasta que yo lo revelé hace un año y pico atrás. Pero en esa vez que yo me quedé, me llamó mucho la atención un juego que tenía de porcelana, que era blanco con azul, que lo tenía en un mueble guardado con las. El mueble era todo de madera y tenía todo como ranuras así de vidrio que eran biseladas. Y en ese mueble yo le pregunté por qué no usaba, de chico, como tendría, no recuerdo, pero tendría unos 10 años o capaz que un poquito menos. Pero me acuerdo que ella guardaba en ese mueble, guardaba un juego de porcelana que era blanco con pintitas azules y yo lo busqué para ver si lo podía identificar en internet, que era color caolín y cuarzo estilo barroco, serie azul. Ese era el modelo de, de vajilla que tenía y dice que era fabricado por Philipp Rosenthal, Antra Franconia, Alemania. Yo no sé cómo había llegado ese juego, pero me acuerdo que yo le pregunté a la abuela por qué no lo usaba, porque yo estuve en varias ocasiones y nunca lo vi que lo haya usado. Tampoco recuerdo en ninguna de todos los eventos, cumpleaños de mi abuelo de los 80 y todo, volví a mirar el video a ver si en algún momento ese juego era sacado. No, ese juego fue guardado ahí por años, fue guardado y nunca se usaba. Solamente recuerdo una vez que lo había sacado y un día yo llegué y lo había sacado para limpiarlo, pero de vuelta guardarlo en su lugar. Recuerdo que la habitación más elegante que tenían dos, pero tenían un living, en lo cual los sillones casi no tenían uso, porque nadie se sentaba en ese living. También tenían un comedor que nunca fue usado, porque o se comía en la cocina o se comía en un galpón que habían hecho al fondo, que era tipo una cocina de campaña. Se comía en esos lugares, el cual eso nunca
nunca llegó a usarse. Y cuando se nos hace un regalo, podemos ser como mi abuela, o podemos de repente tomar un riesgo. Supongamos que si no queremos, o sea, no sacamos ese regalo del empaque que queda allí guardado, no lo usamos para nada. Ayer mamá, o anteayer, hace unos días, dice, fue a visitar una parienta, dice, estaba vestida y yo recuerdo a mi abuela, y se vestía igual. Decía, ¿para qué tenés un vestido? No, para una ocasión especial, pero esa ocasión especial nunca llegaba y nunca se usaba. Y si todos hacen memoria de su abuelo, recuerdan un abuelo que siempre guardó cosas que jamás llegó a usar. Y Jesús nos trae a memoria allí. Jesús siempre nos habla de peces, de panes, de monedas, pero acá nos trae a memoria a un ejecutivo, dueño de una empresa. Yo se le hago el relato un poco más moderno. Dice que el ejecutivo era dueño de una empresa y tenía 3 empleados. Acá no habla de semilla, no habla de pescadores. Esa narración se lleva aquí en Mateo 25, capítulo 14. Y el relato bíblico dice que reúne a 3 de sus empleados. Y a esos empleados dice que al primero le da 5 talentos. Al segundo le da 2 talentos. Y al tercero le entrega 1 talento. Entonces, a mí siempre me gustó estudiar bastante a qué significaban los talentos, los denarios, qué era cada cosa. Y el talento equivale a 15 años de sueldo. Ustedes imaginen 15 años de su sueldo, todos juntos. ¿Qué harían con ese dinero? ¿Qué harían si ustedes recibieran ese gran dinero? Se encarga, acá vemos que en el relato bíblico que se les hace cargo de una fortuna. ¿Qué van a hacer? ¿Qué harían ustedes si ustedes recibieran ese dinero? Ustedes recibieran esa porción de dinero tan importante. ¿Qué lo harían? ¿Les ha pasado a deportistas, a jugadores de fútbol, a los que de repente sacan la lotería y que nunca se vieron teniendo un gran capital? Entonces, como nunca tuvieron un gran capital y vivieron por un sueldo, no saben qué hacer. Y acá vemos un acto de confianza sin precedente, donde el dueño le da parte de su fortuna y la pone en manos de 3 personas. Esas 3 personas obran, 2 de una manera y una obra distinta. Esos 3. Hasta el momento vemos que esos señores eran empleados, o sea, por lo cual recibían órdenes, solamente órdenes. Pero bueno, uno de estos, yo me imagino, llegar a la casa y contarle a su familia, no saben qué me pasó. ¿Qué te pasó? El dueño me dio parte de su fortuna. El tema es qué hacer con esa parte de la fortuna. Porque, como les dije recién, cuando alguno consigue llegar a eso, puede ser que le pase como eso que me imagino que mi abuela lo debe haber recibido de regalo. El juego de porcelana, caolín y cuarzo, estilo barroco, serie azul. Alta Franconia, Alemania. ¿Qué hizo con eso? Y dice que el tercer empleado dice que fue al campo y enterró el dinero. Fue al campo, cavó y enterró el dinero. Pero hay algo que el empleado no tuvo en cuenta. Dice, el Señor
va a regresar. Como nos pasa en el día de hoy. Cuando muchos quieren hacer lo que quieren, sabemos una cosa, que el Señor va a regresar. El Señor regresará. Y el Señor te va a hacer una pregunta. ¿Qué hiciste con lo que te di? Porque acá le abre la pregunta a esta persona y el empleado responde ahí en el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y me fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero miren lo que hace este hombre. Este hombre que recibió ese talento, ese don, lo entierra, ese don, por miedo, por la descripción bíblica, lo entierra por miedo. Y nosotros vemos aquí, en la Biblia, que hay 300, yo las busqué en internet, 366 veces, una vez por día, que dice, no temas, no temas. Una por día, hasta para el año bisiesto el Señor lo preparó, 366 veces está la palabra, no temas, no temas. Uno para cada día. ¿Y cuántas veces jugamos ese juego del silencio? Cuando éramos nosotros, teníamos los chiquilines chicos, me acuerdo que salíamos todos juntos en el auto y cuando ya los chiquilines en algún viaje largo que hicimos a Argentina, le decíamos, vamos a jugar el juego del silencio. ¿Y cómo era el juego del silencio? El primero que hablara perdía, porque ya íbamos aturdidos de tanto que los chiquilines hablaban. Entonces, si nosotros vemos, ¿qué nos decía nuestra mamá? Mamá tiene una frase, qué peligro, que es frase que los chiquilines siempre la usan como un chiste. Pero me acuerdo de chico, no juegues con una rama que te puede sacar un ojo. Yo nunca había a nadie que le haya sacado un ojo por jugar con una rama. Y muchas veces nosotros, dice que, como acá este hombre, que quiere decir, bueno, se empezó a excusar, dice, no, pero eh, yo tenía miedo y no sabía qué hacer con el dinero y no estaba preparado. Y Jesús usa dos palabras. Dice malo y perezoso. Dice, eres malo y perezoso. Y si nosotros queremos, cuando vamos a estudiar, rendir bien, ¿qué hace un buen profesor? Un buen profesor nos enseña la prueba, nos explica, pero no nos da el resultado final. Porque si supiéramos el resultado lo ponemos y podríamos tener una buena calificación, pero no sabemos nada, porque no lo sabemos imaginar. Y yo me imaginaba en estos días, fue el miércoles cuando salí a trabajar, imaginen que su vida acaba hoy, porque a todos nos puede pasar, siempre dije en algún momento, vamos a estar allí en el cartelito de la sala velatoria, pero el nombre de nosotros. Y fíjense si nosotros vamos allí y llegamos a una pieza chica, no sé por qué me la imaginé chica cuando salí a caminar, una pieza chica y hay lugar, 2 sillas. Se sienta Dios y nos sentamos nosotros. Pone un video
Y el video tiene como título Lo que pudo haber sido, con el talento que Dios te dio. Lo que puedes haber hecho con el talento que Dios te dio. Y ahí, en este año, nosotros tenemos que aprender a cortar esa brecha entre lo que Dios quiere de nosotros, porque nos eligió en el vientre de tu mamá, y lo que nosotros somos. Cuando Dios ordena, dice que es el Señor del orden, dice que el Señor también recompensa. Porque vemos las otras dos personas no actuaron de la misma manera que este hombre, que lo fue y lo entregó. Y dice, su siervo le dijo, bien, buen siervo y fiel. Recordemos, de vuelta, ahí para Johnny que llegó, que el talento significaban 15 años de salario, 15 años juntos, que se los daban a tres personas distintas, esos 15 años. Y el Señor le dice, su Señor dijo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco, estamos hablando de algo material, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y muchas veces nosotros de chicos nos damos cuenta cosas en las que naturalmente somos habilidosos. Tenemos una naturalidad por hacer algo. Y mi abuela siempre decía, a mí me llama mucho la atención cómo las personas, yo me acuerdo que estábamos en una reunión, el otro día recorrí hasta el tanque, donde yo me acuerdo, y le mostraba a unos chiquilines cómo un reloj era sumergible, lo podía meter abajo del agua y el reloj seguía funcionando. Me acuerdo que era un tanque que estaba allí enfrente de la iglesia en Valdense, y me acuerdo el lugar preciso donde estaba y donde yo les mostraba eso. ¿Y cuántas veces hemos usado nuestro don? O nosotros hemos cavado bien profundo y lo hemos enterrado. Porque cuando el Señor vuelva, va a preguntarte, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste? ¿Hiciste algo? Dice en 1 Juan 3, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así como Él es puro. Mientras tanto, tenemos que hacer trabajar ese talento. Muchas veces, mirando hacia atrás, vimos que no hemos de repente tomado muchos riesgos con eso que Dios nos dio. Y tenemos que aprender a no ser sepultureros de dones. Porque Dios, si nos da un don, hace unos días me visitó un muchacho que es pastor allí en Las Piedras, y muchas veces dice, no, porque estábamos hablando y le digo, mirá, te voy a hacer memoria de una mujer, yo la conocí, la conozco, ¿eh? La conozco allí en el norte de Chile, yo fui por trabajo, conozco a la mujer, y me acuerdo, digo yo, de esa mujer cuando yo estaba atrás de ella, y bueno, piden una ofrenda especial. Dicen, necesitamos una ofrenda especial para unos hermanos en el sur de Chile que se les había incendiado todas las casitas que tenían. Y en el sur de Chile hace mucho frío, porque en Chile nieva. Y hace mucho frío, hay temperaturas por debajo de los 10 grados.
y no tenían con qué abrigarse. Y recuerdo a esa mujer que antes de esa acción se había guardado un sándwich en el bolsillo porque no tenía que comer. Y esa mujer tenía 1.000 pesos chilenos, que no son como 1.000 pesos uruguayos, son 20 pesos más o menos de acá, más o menos, no cambia, medio dólar para los que después lo ven desde otro lado para hacerle una relación. Y con ese medio dólar fue, y cuando pidieron esa colaboración, ¿qué puso? ¿Algo? No, puso todo lo que tenía para ayudar al otro. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido así de buenos? El Señor del don sabe lo que Él puede hacer con 5 panes y 2 peces. Lo que tienes, entrégaselo al Señor, como habla allí de que había una preciosa piedra de gran precio. Y dice, vende todo para poder llegar a tenerla. ¿Y cuántas veces estamos arraigados a esas cosas? Como mi abuelita, que estaba arraigada a ese juego que después no sé ni qué se hizo. Algo que nunca usó. Y muchas veces nosotros podemos ser iguales. Nos arraigamos a cosas que jamás usamos, que las lustramos, que las guardamos allí en el armario, que tenemos los sillones y que tenemos el comedor que jamás se usó. Y el Señor, cuando vuelva, nos va a pedir, porque dice aquí, como enseña la parábola, dice que el Señor va a volver. El Señor va a volver. Y el Señor no dijo, sean prudentes y tengan miedo, sino dijo, salgan, salgan. ¿Y cuántas veces hemos salido de eso? Y yo tengo aquí para terminar, un poema que dice, miro hacia atrás, miro hacia atrás y veo una vida que continuó, vida que jamás usé a fondo, y sentado aquí en un sillón, pero me doy cuenta que esa vida pasó. Me transformé en un sepulturero de dones. Mi vida estaba hecha, puede ser, dice otro término, pero yo le voy a usar para usar el mismo sentido como mi abuela, de caulín y cuarzo serie azul. Ahora me estoy muriendo, sentado aquí en el sillón, porque ya tengo 98 años. Y muchas veces la vida pasa. Decía esa canción, todo se acaba, porque la vida pasa. Nosotros hacía unos días hacíamos referencia a un pariente de nosotros que el año pasado se murió, y cómo ese pariente se esforzaba por algunas cosas que él tenía, que las cuidaba en gran manera. Y esas cosas pasaron a ser de otro, que ese otro, como la recibió de arriba, nada la cuidó, ni nada lo va a cuidar, porque lo recibió de arriba. Pero el Señor, que es un Señor justo, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y ustedes, cuando vayan al regreso a sus casas, piensen, ¿qué hiciste con lo que te di? El Señor a todos nos entregó algo. Dice que Él nos eligió en el vientre de nuestra madre. ¿Y nosotros qué hacemos? Porque dice que seremos transformados, pero en esa transformación, como lo leímos ahí en Juan, mientras estamos aquí, ¿y qué hacemos? ¿Damos esa buena noticia? ¿Usamos nuestro don para comunicarle a los demás este mensaje de salvación? Dándole gracias por todo lo que ha Él hecho por nosotros. ¿Cuántas veces ahora en este nuevo año nos damos cuenta que no somos lo suficientemente agradecidos? Ni agradecidos con la gente acá en la tierra, y mucho menos con el Padre. ¿Cuántas veces le agradecemos y nos levantamos y decimos, gracias Señor? Yo ayer
Venía de caminar cansado porque había terminado tarde. Llegué como a la 1 de la mañana de caminar a casa. Y qué bueno es que antes de llegar, sí, gracias Señor. Gracias porque has sido demasiado bueno conmigo. Has sido demasiado bueno. Me has dado mucho más de lo que pensaba. Y a su vez, no solo eso, sino también la vida eterna. ¿Y cómo no vamos a ser agradecidos con un Padre amoroso que dice, había una canción que cantábamos hace muchos años atrás, dice, Dios nos amó con amor eterno, hace mucho tiempo se manifestó, me prolongó su misericordia y sobre la roca me edificó. Y Él nos amó con un amor eterno. Y cuando venga, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Porque a todos nos dio algo. No todos tenemos las mismas habilidades. Yo me doy cuenta que tuve una habilidad de nacimiento, una facilidad para la matemática. Pero no era la misma facilidad que tenía de matemáticas para el español. Lo aprendí porque trabajé 7 años en un diario y tuve que aprender a hacer redacciones gracias a que trabajé ahí. Pero no era algo que me salía por naturaleza. Pero la matemática sí me salía por naturaleza. Y Dios nos dio a todos algo. ¿Lo estamos usando bien o somos como este hombre que agarramos y recibimos la fortuna de la elección, de que Dios nos eligió y la enterramos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué estamos haciendo? Que Dios les continúe bendiciendo mucho y que Dios en este nuevo año los lleve a meditar que Dios nos amó con amor eterno. Que Dios les bendiga.